Vamos a buscar allí el libro de Gálatas, vamos a hablar allí un tema muy importante para nosotros, ¿verdad? Que a veces nosotros descuidamos. Dice allí Gálatas capítulo 6, versos 9 y 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mi querido hermano, este es un pasaje que nos exhorta porque la vida en estos tiempos, mis queridos hermanos, se ha vuelto más complicada. Se ha vuelto más complicada porque y más exigente, más difícil, diría yo, ¿verdad? La sociedad, la ciencia, la tecnología y las costumbres hacen que la vida sea más complicada que en el tiempo pasado. Eh, Vemos hoy que todas estas cosas genera que el ser humano debe dedicar tiempo, ¿verdad? Dedicar su tiempo a una vida muy ocupada para tratar de satisfacer sus deseos y para cubrir sus necesidades. El ser humano de hoy vive dedicado a sus propias necesidades y a la de su familia, ¿verdad? Pero cada vez tiene menos tiempo para dedicárselo a su tiempo. Esta vida tan ocupada, tan complicada, alimenta, mi queridos hermanos, alimenta más el desamor hacia el prójimo. Tanto que el ser humano ve sufriendo a otro y por lo general se hace el desentendido, ¿verdad, hermano? Para no verse obligado a ayudarlo. El ser humano se ha vuelto implacable, in- intemperante, sin afecto natural, amadores de sí mismo y etcétera. Esta descripción fue anunciada por Pablo, ¿verdad? Y de las características que tendrían los seres humanos a medida que pasaran los años y los siglos. Busquemos allí en segunda de Timoteo, allí mismo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Lamentablemente, hermanos, los cristianos de estos tiempos muchas veces somos influenciados con las mismas características de la sociedad de estos tiempos. Y a pesar que hemos obedecido la fe, estamos todos luchando contra nuestro viejo hombre, formado según las características de las personas de estos tiempos y en muchos de nosotros persisten estas características: amadores de sí mismos, egoístas, soberbios, falta de dominio propio y etcétera.
Muchos de nosotros hemos luchado con nuestro viejo hombre carnal y hemos logrado quitarnos muchas de las actitudes y comportamientos pecaminosos, pero hay algunos que son difíciles de detectar porque no tienen que ver con fornicación, ¿verdad? Con adulterio, con el robo, el asesinato, la vulgaridad, con pecados de inmundicia, etcétera. Son actitudes y comportamientos que tienen que ver con nuestra personalidad, como maneras de comportarnos, de vivir, de actuar, y así, etcétera. Efesios, Efesios allí, busquemos allí el libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Capítulo 5, verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Estas actitudes tienen que ver con el egoísmo, el amor a sí mismo, la falta de afecto natural, implacables, que produce en la sociedad y en nosotros el desamor, el despego y la despreocupación hacia el sufrimiento del prójimo. Esto, mis queridos hermanos, afecta a la disposición que deberíamos tener hacia los hermanos, de ayudarlos en su momento de dificultades. Vivimos nuestras vidas, nos preocupamos de nosotros mismos, pero descuidamos al prójimo. Y peor aún, a nuestros hermanos. Por eso, hermano, el título, el título del tema, como leímos al principio, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, del 9 al 10, que dice que debemos hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso, mandamiento muy descuidado, porque somos amadores de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestras cosas, y nuestro egoísmo nos lleva a no esforzarnos por ayudar a nuestros hermanos. El amor no son solo palabras, se demuestra con los hechos. Nuestras actitudes y manera de obrar hacia nuestros hermanos demuestran si realmente lo amamos o no lo amamos. Las palabras se las lleva el viento. Hay un dicho muy popular que las palabras se las lleva el viento, pero las obras no. Jesucristo demostró lo que era amar. Lo manifestó con sus obras. Siendo Dios, se hizo hombre y dio su vida hasta la muerte. Y una muerte muy terrible, de la cual todos sabemos que hemos leído allí lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Su amor fue manifestado por su obra, de dar su vida por todos nosotros. Primera de Juan 3:16 al 18. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad
y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si lo que hacemos es orar por los hermanos, nuestro amor hacia ellos es muy débil y casi inexistente. La oración es muy importante, pero no es suficiente, mis queridos hermanos. Es un amor de lengua, de solo palabras. Cuando amamos solo de palabras, nuestra actitud es de aquel que no está dispuesto a gastar su tiempo, sus recursos, su vida para mostrar su amor hacia su hermano. Y si realmente no amamos, entonces dice aquí que no hemos conocido a Dios. Primera de Juan, allí mismo en el capítulo 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y quién no le ha conocido? Y dice que le conoce, porque muchos dicen que lo conocen, pero con sus actos demuestran lo contrario, lo contrario. Y dice que le conoce, el que dice que le conoce es un mentiroso. Aquí mismo lo dice, aquí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 2, versos 4 y 5. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El peligro del cristiano que ama solo de palabra es que realmente no ama a su hermano y tampoco ama a Dios. Seguimos aquí mismo en el capítulo 4, el mismo libro, capítulo 4, verso 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amarnos amarnos unos a los otros. Cuando nos hicimos cristianos en el bautismo, Dios nos hizo sus hijos y nos unió a su familia, lo que implica que mi familia espiritual son mis hermanos en la fe y todos tenemos responsabilidades con ellos. Aquí mismo en el capítulo 4 de este mismo libro, el versículo 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Debemos esforzarnos por servir a nuestros hermanos. Parte del amor es prestar servicio a nuestros hermanos con nuestro tiempo o con nuestro dinero, con nuestros recursos, etcétera. Cuando servimos, estamos ayudando a un hijo de Dios. Gálatas. Leamos Gálatas. Nuevamente, vámonos para Gálatas. Gálatas. Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, verso 13. Dice las escrituras. Porque vosotros, hermanos, a libertad
fuisteis llamado, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Prestar servicio es ayudar. La ayuda mutua que debe haber entre los hijos de Dios, ¿verdad? Es esa. Cuando servimos a un hermano, estamos sirviendo a Dios. La ayuda mutua es muy importante en la demostración del amor entre nosotros. Hebreos 13, Hebreos 13, Hebreos capítulo 13, versículo 16, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esa vocación, hermanos y hermanas, esa vocación de servirnos, de ayudarnos unos a otros, fue lo que quiso enseñar Jesús, nuestro Señor Jesús, cuando les lavó los pies a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versos 12 al 15. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cuando amamos, buscamos siempre la oportunidad de ayudar a nuestros hermanos. Esto. Pablo nos dice, en cuanto tengan oportunidad, cuando un hermano nos pide ayuda, es una oportunidad que se nos está presentando de ayudar a nuestro hermano. Pero también a Dios es una oportunidad que podemos aprovechar o desaprovechar. Una oportunidad en que podemos agradar a Dios o desagradarle. Podemos actuar como ovejas o como cabritos. Si ayudamos a nuestros hermanos, somos ovejas. Pero si no lo hacemos, somos cabritos. Mateo 25. Busquemos allí en Mateo 25. Mateo capítulo 25. 25 del verso 33 al 40. Dice así. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 40.
Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí, a mí lo hicisteis. Entonces, cuando nosotros servimos, ¿verdad? Ayudamos a nuestros hermanos, ¿a quién estamos sirviendo realmente? Es a Jesucristo. Si queremos servir, atender, ayudar a nuestro Señor Rey Jesús, debemos hacerlo sirviendo, atendiendo y ayudando a nuestros hermanos. Pero si desperdiciamos la oportunidad de ayudar a nuestros hermanos, si nos negamos, si no damos nuestro mejor esfuerzo, le estamos negando nuestra ayuda a Cristo. Estamos rechazando a nuestro Salvador. Sigue diciendo del 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Dice 45, dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Vemos claramente, mis queridos hermanos, quien no tiene la disposición de ayudar a su hermano y no le ayuda, Jesucristo le llama maldito y lo enviará al infierno. No quiso ayudar a Jesucristo. A hermanos, los hermanos son muy importantes para Dios. También debe ser importante para nosotros. Hay una contradicción, mi querido hermano y hermana, cuando decimos que amamos a Dios y que estamos dispuestos a hacer todo por Él, inclusive dar nuestra vida, pero cuando se presenta la oportunidad de ayudar a un hermano, no lo hacemos. El que ama no se aprovecha de su hermano. También, hermano, a veces se consigue dentro de la hermandad hermanos que están acostumbrados a aprovecharse de otros. Eso no es correcto tampoco. Uno debe recurrir a los hermanos cuando realmente se presenta una necesidad apremiante, pero nunca aprovecharse de la buena disposición de los hermanos de servirle. Los fariseos estaban acostumbrados a aprovecharse de sus hermanos y hasta de las viudas. ¿Se acuerdan allá en Mateo 23? Vamos a buscar Mateo 23, versículo 14. 23, 14 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. A veces hay hermanos que llevan una vida desordenada, están recurriendo a los hermanos para que lo ayuden. Esto no es correcto. Todo cristiano debe esforzarse por llevar una vida ordenada, trabajar con sus propias manos y ser de aquellos que siempre están ayudando a otros. Vemos allí en Primera de Corintios,
Primera de Corintios, capítulo 10. Capítulo 10, verso 24. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Quien ama no hace mal al prójimo, ¿verdad? Romanos 13:10. Romanos 13:10. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vemos claramente, mis queridos hermanos, como el título del mensaje. Hagamos bien a todo y mayormente aún a los hermanos de la fe. Hermanos, si realmente amamos a Dios, a Jesús y anhelamos la vida eterna, cuando tengamos oportunidad, ayudemos a nuestros hermanos. Porque al hacerlo, porque al hacer esto, estamos sirviendo es a Cristo. Este es el mensaje que quise compartir con ustedes, mis queridos hermanos. Que Dios nos ayude y gracias por su amable atención, hermano. Que Dios le bendiga. Amén.